vamos a hablar sobre las magnitudes físicas y sus medidas. Tenemos primero que saber qué es una magnitud. La magnitud es cualquier propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Para medir una magnitud hay que comparar su valor con otro de referencia o patrón. Los tipos de magnitudes tenemos dos, las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales son aquellas que se determinan directamente con un proceso de medida, y las derivadas son aquellas que se determinan a partir de las fundamentales. Las fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y las derivadas son superficie. Como vemos, aquí vamos a poder saber qué es lo que estamos haciendo con las fundamentales para obtener una derivada. Como es el caso de superficie, volumen, densidad, velocidad, fuerza, presión, energía. Unidades. Las unidades son las referencias con respecto a la cual comparamos en la medida. Están establecidas por convenio, debe ser constante, no ha de cambiar según el individuo que haga la medida o a lo largo del tiempo. Debe ser universal, no ha de cambiar de unos países a otros, ha de ser fácil de reproducir, aunque esta facilidad vaya a veces en detrimento de la exactitud. Sistema Internacional de Unidades. Es aquel sistema que se establece como oficial en el mundo para representar las unidades de medida. Las medidas para la hora de presentar proyectos, investigaciones, patentes deben de ir expresadas en el Sistema Internacional, que es el SI, para validar su publicación. El Sistema Internacional de Unidades, según las magnitudes fundamentales que tenemos, son las siguientes. Para la masa tenemos el kilogramo y tenemos su símbolo. La longitud tenemos el metro y su símbolo. El tiempo tenemos el segundo, temperatura Kelvin. La intensidad de corriente tenemos los amperios. Intensidad luminosa tenemos candela. Y cantidad de sustancias tenemos moles. Para las magnitudes derivadas tenemos para la superficie los metros al cuadrado. Para el volumen los metros al cubo. Tenemos otras unidades que son como la hectárea y el litro. Para la densidad tenemos los kilogramos sobre metros al cúbico. Velocidad es igual a metros sobre segundos. Aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza es igual a newton, que se obtiene de multiplicar los kilogramos por la masa sobre segundo al cuadrado, que sería lo mismo que una aceleración multiplicada por un peso. La presión tenemos en pascales, que son newtons sobre metros al cuadrado, y tenemos a la energía, que es en julios, que es newtons por metros. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de cada unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Aquí tenemos el sistema métrico decimal. Tenemos desde tera hasta pico, del más alto al más bajo. Tenemos tera, su símbolo es la T y su factor multiplicador es 10 a la 12ª. Así tenemos giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano y pico. Para que se den una idea, tera es, por ejemplo, terabytes, giga, gigabytes. Entonces más o menos ustedes van calculando y van a obtener lo que equivale cada uno. Notación científica. Aquí en este lugar donde dice factor multiplicador, tenemos que el primero comienza en deca con 10, hecto con 100 y kilo con 10 a la tercera, y va subiendo a la sexta, a la novena y a la 12ª. Para poder obtener eso simplemente hacemos en notación científica, que consiste en expresar la cantidad que hayamos contenido con una cifra entera, con o sin decimales, y la potencia de 10 adecuada, como vimos hace un momento. Los números mayores de la unidad tienen potencia positiva. Los números menores de la unidad tienen potencia negativa. Como es en este caso. Un número mayor tenemos este de aquí que dice
nosotros no vamos a poder leer ese número tan grande que dice 40.000 millones de metros. Para poder expresar ese número vamos a poner que es 4 por 10 a la décima metros. Simplemente contamos de derecha a izquierda y vamos recorriendo una coma. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 antes de llegar al número entero. Por eso tenemos 4 por 10 a la décima metros. Aquí tenemos, como decía en el anterior, los números menores de la unidad tienen potencia negativa. Este es un número menor de la unidad, o sea, de 1. Un número menor es 0,000000005 litros. Para poder decir eso de una manera más simple, simplemente decimos 5 por 10 a la menos 9 litros. Aquí tenemos otros ejemplos con kilogramos y con amperios. Los factores de conversión es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante en física para cuando les den, por ejemplo, ustedes necesitan para una velocidad que vamos a ver más adelante, necesitan tener metros sobre segundos. Si a ustedes les dan en kilómetros sobre horas, vamos a utilizar los factores de conversión y vamos a poder determinar cuánto es lo que nos está diciendo. Entonces, por eso tenemos que un factor de conversión es una fracción que expresa la equivalencia entre dos unidades que corresponde a la misma magnitud. Entonces, ¿cuántos metros sobre segundos equivale a cuántos kilómetros por hora? Se utiliza tantas fracciones simples o factores de conversión como unidades debamos cambiar. En cada fracción escribiremos la unidad nueva a cambiar en el numerador o el denominador de forma que se elimine con la unidad original. Por ejemplo, para transformar 50 kilómetros por hora a metros sobre segundos, tendremos que multiplicar los 50 kilómetros por hora iniciales por 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Para qué hacemos esto? Necesitamos eliminar los kilómetros. ¿Y a cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros. Los multiplicamos y vamos a tener de esta multiplicación, vamos a tener metros sobre horas. Ahora necesitamos eliminar las horas porque necesitamos pasar a segundos. Entonces lo que hacemos es una hora en el numerador, ya que está en el denominador, es igual a 3600 segundos. Multiplicando todo esto y dividiéndonos a 13,9 metros sobre segundos. Como es una equivalencia o una igualdad, significa que los 50 kilómetros sobre hora es igual a 13,9 metros sobre segundos. Transformar 3 días a segundos. ¿Cómo harían? Una forma normal. 3 días a segundos, primero transformaríamos 3 días. ¿Cuántas horas equivale? Y eso serían en días. Tendríamos que son 72 horas. Ahora las 72 horas vamos a transformar a minutos para saber cuántos minutos son las 72 horas. Y los 4320 minutos transformamos a cuántos segundos tenemos. Y tenemos que 3 días son 259.260 segundos. Y esos son los factores de conversión.